Son las... ¿Qué horas son exactamente? Son las 8:15 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de la pausa. Temprano también cuando hacían los comentarios, y lo habíamos puesto en las redes, está ya en nuestros estudios Pedro Salinas, ustedes lo conocen bastante bien, un reconocido periodista, y la verdad que las redes se han empezado a mover mucho por su presencia, porque digamos, junto con él, hacer una reflexión, un análisis sobre varios otros temas, ha sido, creo yo, la persona, y creo que no me equivoco en esto, que de manera muy rigurosa, muy insistente, ha logrado poner sobre la mesa un drama dentro de la propia Iglesia Católica en torno a los abusos graves que a los cuales jóvenes y niños han sido sometidos, y que clara y nítidamente se han expresado en los abusos cometidos en la Asociación de Vida Cristiana Sodalicio, que hace bastante tiempo él viene denunciando, y que claro, digamos, uno se puede entusiasmar o no con lo que dice el Papa, algunas frases que resultan realmente interesantes o importantes en torno a un silencio que ha sido la constante, pero que él tiene elementos suficientes para dudar un poco de que eso pueda haber ido de la mano de hechos concretos, que es lo que necesitamos a esas alturas, y lo hemos invitado justamente para eso. De hecho tiene un magnífico libro que se llama Mitad monjes, mitad soldados, donde cuenta 30 por lo menos testimonios de jóvenes que fueron digamos agraviados y vulnerados de distinta manera, porque no solo los más graves fueron abusos sexuales, pero hubo otros también que son también igual de graves, y que yo recomiendo ustedes puedan leer. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Entonces, ya digamos, con la tranquilidad y la distancia un poquito de que el Papa ya se fue hace un par de días, porque digamos, el modo Papa ha sido una cosa que nos ha tenido pues por lo menos una semana, ¿no es cierto? Terrible. Ya entusiasmaban algunos temas, creo que siempre suma que alguien hable de algo que no se habla normalmente, pero en este caso particular sobre los abusos dentro de la Iglesia, y en particular el caso Sodalicio, ¿qué cosa crees tú lo que ha pasado? Porque no dijo nada públicamente, lo dijo en el avión al irse, pero frente a una pregunta que le hace, creo que Giovanni Hinojosa de la República concretamente, y es ahí donde da algunos elementos sobre este tema. Antes de entrar a lo que dijo, esta actitud de no decir públicamente lo que pudo haber dicho, ¿qué a ti te refiere de cómo ha actuado la Iglesia en los últimos tiempos? Francisco, ¿es más de lo mismo? ¿Matiza un poco? ¿Es distinto? ¿Hay que tener entusiasmo, expectativa? ¿No? Muchas preguntas. ¿Cuál escojo? A ver, en primer término, yo creo que el caso Sodalicio me parece que es evidente, se trata de un tema incómodo para el Papa, para el Papa Francisco, ¿no? Anunciar 8 días antes de su visita al Perú que está nombrando un comisario y está interviniendo la organización, ya era un cálculo político, una manera de ablandar el terreno para venir acá. Con eso yo asumía que efectivamente o hacía mutis para hablar sobre otros temas y dejar zanjado el asunto con ese anuncio, o abordarlo de acuerdo a cómo venía el viento. Lamentablemente para él, el viento le vino en contra por las cosas que ocurrieron en Chile, donde yo estuve. Yo estuve en Santiago poco antes de que arribara el Papa a Chile, y estuve cuando el Papa en Chile da sus primeras declaraciones en el Palacio de la Moneda sobre el caso de los abusos sexuales. El Papa empezó súper bien en Santiago. Vergüenza y dolor siento frente a los graves abusos en la Iglesia. ¿Tú fuiste para en medio de la visita del Papa o fuiste porque me invitaron para un foro, para participar en un foro sobre este tema, sobre el tema de la pederastia clerical en el contexto de la visita del Papa a Chile y Perú, que era su punto de inicio de sus actividades del año 2018, una actividad que se organizó que organizó la Fundación para la Confianza, que dirige José Andrés Murillo, quien, dicho sea de paso, es una de las víctimas del cura Fernando Caradima. Entonces, en ese contexto yo estaba ahí. Y cuando el Papa estuvo en el Palacio de la Moneda, yo vi esto desde el hotel, ¿no? Sus declaraciones en vivo, y me sorprendió positivamente. O sea, ¿te pareció? Dijo, oye, claro, qué bien, el Papa encarando en Chile, además. Toda la prensa en Chile estaba también como acá, en modo Papa.
Ya. Pero, Claro. o sea, era una cosa impresionante. Sí. Pero, ¿qué ocurrió en Chile? A la 1:40, en la misa que da el Papa, en el Parque O'Higgins, donde se esperaban 500,000 de personas, pero fueron la mitad, Ajá. ¿no? El Papa termina celebrando, y la prensa se da cuenta, con los obispos Sí. de Fernando Karadima. Fernando Karadima, para quienes no Sí, tal vez saben, sea bueno hacer la es referencia, es el caso de pedofilia clerical más emblemático que hay en Chile, Sí. ¿no? Se trata de un cura de una parroquia que se llama El Bosque, Sí. de una comuna o un distrito que se llama Providencia, que es una suerte de barrio pituco, Pituco, sí, claro. y que durante 50 años regentó esta parroquia, y gracias a que las víctimas hablaron, se supo de los abusos sexuales y psicológicos y físicos que padeció esta gente que estuvo bajo su cuidado, ¿no? Ujú. Entonces, Karadima tiene 4 obispos, Ujú. que son Arteaga, Valenzuela, Barros. Miroslav, no sé cuántitos, tiene un Sí. apellido croata difícil de pronunciar, Ya. y Juan Barros. Ajá. ¿Por qué es más célebre Juan Barros que el resto? Porque Barros fue designado por el Papa Francisco como obispo de Osorno, que es una ciudad que queda a casi 1.000 kilómetros al sur de Santiago. Ujú. Se trata de un pueblo modesto, ¿no? Pero muy católico. Sí. Y la gente de Osorno, que es liderada por un joven que se llama Juan Carlos Claret, que es súper católica, no quiere tener a un obispo encubridor de pederastas. Claro, claro, claro. Porque si bien es cierto, claro, como dice el Papa, no hay pruebas contra él, nadie está diciendo que Juan Barros sea pederasta, Sin duda. ¿no? Porque efectivamente sobre eso No hay elementos no se contra conocen él. casos. Sí, sí, sin duda. Yo he seguido muy de cerca el tema, el caso chileno como el caso mexicano cuando estaba haciendo las investigaciones Ajá. sobre el sodalicio en el Perú. Y claro, no hay casos sobre Barros, pero hay decenas de testimonios que lo señalan a él como parte de esta corte, este séquito que seguía a todas partes a Karadima. Hay testimonios de gente que ha visto besándose, ¿no?, a Barros con Karadima, y otros testimonios que señalan a Barros cuando Karadima entraba a su pieza, a su habitación, con menores de edad, para hacer de campana. De acuerdo, o sea, no es alguien que no investigó, que no profundizó en una denuncia, sino que encubrió claramente, que sabía, conocía, vio y participó probablemente. Él como los otros. Exacto, como los Entonces, otros, son los 4. Son 4. Entonces, cuando la prensa ve o sea, el Papa dice una cosa. O sea, todo bien cuando dice que se avergüenza. Luego... Y aparece rodeado, porque además todos querían su foto con el Papa. Claro. ¿no? Y Barros era el que más quería acercarse. Barros había estado en los últimos meses escondido bajo una mesa porque nadie sabía de él, hasta que aparece celebrando con Francisco. Y ahí se arma el tole-tole, ¿no es cierto? ¿Y los obispos eran Barros? ¿Y estaban nosotros también? Claro, los 4. Claro, o sea, ¿no? La prensa los ha perseguido para sacarle 4. declaraciones y ahí han corrido. Claro. A Barros sí lo llegaron a agarrar, porque además era, como te digo, el principal. Al encuentro que te comenté, este foro en Santiago, organizado por la Fundación para la Confianza, que dirige José Andrés Murillo, estaba presente, por ejemplo, la parte de la gente que se había desplazado desde Osorno hasta Santiago para manifestar sus protestas con sus cartelones, y todo súper pacífico. Es verdad que hubo un grupo de gente que todavía no ha sido identificada, que se puso a quemar iglesias, que se generó, pero eso no lo justificaba a nadie. De acuerdo. En cambio, la gente de Osorno tenía todo el derecho de protestar para que le cambien al obispo, que es algo tan sencillo de hacer. Es más, cuando yo he llegado, se acababa de revelar una carta firmada por el propio Papa Francisco, no negada por el Vaticano ni por la Conferencia Episcopal, dirigida a la Conferencia Episcopal, en la que el propio líder católico ponía a consideración de la Conferencia Episcopal la posibilidad de darle un año sabático a Barros.
por este tema de Caradima. O sea, Entonces que no me venga el Papa con que él está muy seguro de que Barros está limpio. No, sea, pues, digamos, él ya sabía que iba a haber esa reacción y prefería, digamos, sacarlo un poco para evitar que tuvieran estos encontrones con Barros. Así es. ¿No es cierto? ¿Y qué ocurrió Bien. al final? En Iquique lo que pasó en el Parque O'Higgins fue catastrófico para la visita papal en Chile. Sí. En Iquique terminó de meter la pata hasta los correjones. Por las declaraciones, pero Exacto. también por la ausencia de la gente a la reunión que él propició, que era bastante menor de la que habitualmente reúne. Justamente por eso. Y eso se debe a que en Chile, en los últimos años, a raíz del destape del caso Caradima, que sigue siendo un escándalo todavía, sí, se han ido descubriendo muchos más casos. La prensa chilena y la sociedad santiaguina, para comenzar, fue muy susceptible con este tema, porque Chile era un país bastante católico. Muy conservador, ¿no es cierto? Y muy conservador, claro. O sea, era Y en el marco ultracatólico. de eso, se Tú sabes que todas las organizaciones católicas ultraconservadoras están ahí. Sí. Ahí está el Opus Dei, Legionarios de Cristo, Comunione Liberazione, Schoenstatt, Sodalicio, todos están ahí. Solamente para que nuestros oyentes sigan. En Chile, no sé si, creo que ya se superó eso. Hasta hace poco la gente no se podía divorciar. Solamente decir como sociedad, los conservadores que son, si te casaste hasta la muerte, exactamente, se acabó. Era Claro. el país más conservador de la sin región duda. en ese sentido. Sí, no, igual, la famosa película La Última Tentación de Cristo, que fue vetada porque humanizaba a Cristo y a los chilenos les pareció que eso atentaba contra Cristo, que llegó hasta el sistema interamericano y bueno, ahí se revirtió. Pero ahora, todo esto ha cambiado Sí. desde el destape del caso del cura pederasta Fernando Caradima, y además que se han comenzado a encontrar otro tipo de casos que han sido sumamente escandalosos en diferentes órdenes religiosas, en los curas, porque la prensa está súper sensible y la investigación ya ha ido a ver dónde hay curas, dónde hay organizaciones, y vamos a ver qué pasa. Sí. Entonces, por ejemplo, está el caso del padre Christian Precht. Ajá. Christian Precht, para que tengan una idea, tus oyentes, es una suerte de Gastón Garatea, ¿no? Ya. Ponte la imagen de Gastón Garatea, Ajá. solamente que tenía además una fama de un cura militante, beligerante, que en la época de Pinochet Ajá. luchó a favor de los derechos humanos, De acuerdo. ¿no? Premios, Premio Nacional a los Derechos Humanos y esas cosas. Y Christian, de pronto le comienzan a encontrar también una serie de casos de abusos sexuales a menores de edad. Y ahora están con el caso de los hermanos maristas. Ajá. Donde Sí, eso sí. empezó con un caso y ahora Hay- se han multiplicado por una docena. Sí, sí. Y siguen apareciendo. Entonces, eso ha suscitado que la credibilidad y la falta de fervor religioso se haya, digamos, Diluido, digamos. exactamente, Porque justamente hay una exactamente, desconfianza. ha habido un impacto Serio notorio, en torno a la credibilidad de la serio iglesia. en Chile, debido a que la iglesia no ha combatido la pederastia clerical como debe. No, y hay que decir que Chile, digamos, es un país que por un lado es mucho más institucionalizado que el Perú, donde creo que se ha avanzado más en el ejercicio del derecho ciudadano, y la gente Sí. es mucho más Yo consciente me he de quedado un problema impresionado. social, ¿no es cierto? Yo No me es he el quedado- problema de las víctimas frente a su problema, sino es de la sociedad frente a algo que los afecta a todos. Eso en Chile es muy marcado. Yo me he quedado sumamente impresionado, gratamente impresionado, porque dije, ojalá tengamos un poquito Sí. de eso, algo se nos contagie en Y los algún momento jóvenes, ¿no es a cierto? los Que peruanos. los niveles de movilización que han tenido los jóvenes en temas, digamos, tan fundamentales como educación por los últimos tiempos, es realmente expresa el nivel de conciencia que la gente tiene sobre estos temas. Ya, bueno, entonces, ese punto de quiebre, digamos, del caso Caradima, Juan Barros, se hace le que el volteó Papa- la tortilla. se lavó la fiesta al Papa en Chile. Se lavó la fiesta. Ya, de acuerdo. Pero, de cara al Perú, entonces tú tenías a un Papa Francisco que nombra al comisario en el caso de Sodalicio, habla de esto en Chile, le va mal por estas cosas que tú has dicho, pero hasta ahí, sumando lo del comisario, más lo dicho, podría ser, de cara al caso Sodalicio, digo, una cosa como un anuncio todavía por ver hasta dónde puede llegar, pero interesante, ¿no es cierto? Ahí todavía no se ve. Pero hubo un detalle. ¿Cuál?
en la visita del Papa al Perú, que lamentablemente, como la prensa estaba en modo Papa, sí, pues. no reaccionó como en Chile, que fue más grave que lo ocurrido en Chile. El obispo de Piura, dices tú. Exactamente. Ya. El arzobispo de Cuéntanos Piura un y poquito, Tumbes, yo lo he mencionado acá, pero tú tienes más el detalles. arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, dio él, siendo el anfitrión, Monseñor Cabrejos, en Porque era en Trujillo, Trujillo y no en Piura, así es, el que dio la bienvenida al Papa. dio el discurso de honor al Papa, un obispo del Sodalicium, miembro de la generación fundacional, o sea, él, con Germán Doig, Jaime Bertel, Alfredo Garland, entre otros, son quienes crearon con Figari esta cultura de abuso de poder en esta institución vertical y totalitaria, ¿no? Entonces, él es corresponsable de las cosas que han ocurrido en el Sodalicium con estos abusos de poder, maltratos físicos, maltratos psicológicos y que han tenido como corolario, en algunos casos, el abuso sexual. Y su comportamiento, digamos, durante toda su trayectoria en Sodalicio, frente a esto, que no es que se acaba de enterar que esto se cometía en Sodalicio, siempre ha sido que encubridor, o sea... Sí, además, la primera denuncia contra él en el año 2000 la hace José Enrique Escardó, Ajá. Y es el primer jerarca sodalite en ser señalado. Él además en el último año y medio ha sido implicado en 2 investigaciones periodísticas, una de Al Jazeera que dura como 30 minutos y que la pueden encontrar en YouTube, ¿no? Sobre tráfico de terrenos y colusión con la banda La Gran Cruz. Ya, esto hay que contarle porque el Sodalicio también, Pedro, para nuestros oyentes, si bien es cierto, tiene un componente, digamos, que por lo menos apantalla o aparenta ser religioso y sabemos que tiene estas prácticas, pero digamos es centralmente económico también. Es una corporación económica con muchísimo dinero. Y tiene unos terrenos en Piura, en esa zona, claro, que están en disputa y que él ha estado metido en este... Claro, el señalamiento ahí, la otra investigación a la que hacía referencia es una de el periodista trujillano Charlie Becerra, Ajá, que acaba de publicar un libro con Aguilar que se llama El origen de la hidra, que se lo recomiendo porque es buenísimo. Ya, bueno, no lo voy a ver. Ya. En este caso, la Gran Cruz lo que hacía era invadir terrenos, hacerse de ellos, y luego a través de toda una mafia de papeleos y trámites. A la Orellana, sí, digamos. Sí, le daban los papeles de propiedad a ellos y estos se los vendían a las empresas que tenía el Sodalicium en Piura, ¿no? Básicamente, las 2 investigaciones van matices más, matices menos, apuntan a lo mismo, y el hombre clave en esta operación era José Antonio Eguren. Y ese es el que le dio el mensaje de salud y bienvenida al Papa. Entonces, en ese instante dije, acá se romperá el modo Papa como ocurrió en Chile. Claro. Pero no. No, pues, claro. Acá no por lo que conversábamos nada. antes, pues acá la gente estaba en otra cosa, ¿no? Pero nada, sí, o sea, sí. Entonces, y el Papa los conoce. Perfectamente. Porque, a ver, otra cosa que hay que decir es que el Sodalicium tiene presencia, sí, en Perú, que es su país de origen, pero también está en el Ecuador, también está en Colombia, también está en Chile y está en Argentina. Uh-huh. ¿Por qué está en Argentina? Porque el arzobispo de Buenos Aires, de los años 2000 algo, inicios del 2000, Jorge Mario Bergoglio, Ajá, los invita a fundar en Argentina. Él mismo va al aeropuerto a las 4:30 de la mañana a recibir a la primera comisión del Sodalicium, que estaba integrada por el sacerdote Luis Ferrollaro, quien dicho sea de paso tiene algunos temitas también en el Tribunal Eclesiástico por toqueteos, Óscar Tocumura, que termina siendo un amigo en la vida, digamos, real, de el Papa Francisco, ¿no? Yeah. Tocumura aparece en la investigación periodística, mitad monjes, mitad soldados, con las siglas TK, y era una suerte de torturador de Guantánamo cuando fue formador en San Bartolo, y no solamente eso. Tocumura fue el que encubrió durante un año entero en una de las casas de formación que tenía el Sodalicium en San Bartolo
al pederasta serial Jeffrey Daniels, que fue finalmente encubierto por toda la institución durante 3 años, y le facilitaron su salida para que se largara a los Estados Unidos, donde vive actualmente en Illinois. Y ese Tokumura es pata o amigo cercano a Francisco. Sí, pon Oscar Tokumura, sí, Papa Francisco, y los vas a ver ahí, digamos, en fotos, igual que Ferrollaro con el Papa. O sea, entonces, hay una relación amical entre Francisco y el Sodalicium que es innegable. Ya, de acuerdo. ¿No? Y entonces Eguren ahí, él sabía no era una perfectamente, sorpresa, pues. O sea, no era una presente, sorpresa. no sé, otro monseñor que es de otra Claro. congregación. Él sabía perfectamente. Perfectamente, además, Norberto Strootman, el nuncio apostólico Nicola Girasoli, o sea, no puede ser que nadie le haya dicho, por si acaso, Santo Padre es sodalita. No, sí, O sea, yo conversé otra vez acá con Pedro Barreto de Huancayo, ellos saben. Saben, pues, perfectamente. Entonces, Sí. que no me digan, no, pero que de repente no sabía. Sí sabía, Claro. sí sabía. Ya, y eso ya te pareció a ti que era una pésima señal. Pésima señal, no hablas, y finalmente, yo esperaba que en Lima, a ver, era, ¿no? Para mí ya el momento, porque en Puerto Maldonado no lo iba a hacer, en Trujillo me llevé esta desagradable sorpresa que ya era contradictoria con No, el ahí mensaje claramente no lo iba a hacer porque si del no era, comisario. tenía que haberle mirado la cara de Eguren y decirle, ahí está el problema, pero no lo iba a hacer ahí. Así es. Y a Lima dijiste tú. Entonces Vamos en a ver. Lima dije, de repente. Y a una Tampoco mención, pasó. digamos. ¿no es cierto? Aunque sea una mención, nada. ¿no? Ajá. Tampoco me sorprendió así grandemente, ¿eh? Simplemente dije, ok, acá o la hace o no la hace. No la hizo. Y de pronto ya camino a Roma, en el aire, suelta unas divagaciones medias difusas, poco claras, que poca gente ha entendido. ¿Tú entendiste lo que dijo o no? Me costó, al día siguiente leí 3 periódicos para saber una, porque claro, por un lado hay toda una lógica que armó dentro de la iglesia de cuál es el proceso de Figari, Sí. después dijo que la iglesia, que la justicia ya estaba viendo el caso y que ahí parece que no le va, en fin, no sé, pero ¿qué dijo? A ver, traducción. ¿Cuál es la traducción oficial? Bueno, yo lo tuve que escuchar Ya, y que hasta 3 veces para tratar porque primero de se hace entender. un rollazo Oye, sobre la yo tengo 7 corrupción. años en este tema y me costó entender al Papa qué cosa estaba diciendo, Sí. ¿no? Porque además da la impresión, disculpa Pedro Sí. que te interrumpa, que cuando da esta declaración, que es a propósito de una pregunta que le hacen, directa, él agarra y hace toda una elucubración, una definición, un desarrollo conceptual sobre la corrupción, largo, Sí, sí, y sí. dice que la iglesia también ha estado eso, y que hay un libro que se llama Pecado y Corrupción y todo, Y esto le da pie claro, para hablar decir, sobre el caso sí. Sodalicio y bueno, pero y entra en un discurso enrevesado, gaseoso, que fue difícil de interpretar. Pero la actitud, digamos, para tocar el caso, ¿qué te dice de él? Como que no quería hablar de eso, como lo pusieron en Está apuros. clarísimo, Y está mientras clarísimo. hablaba de la otra cosa, lo Es que un tema trataba, incómodo, ya, es un lo tema que incómodo. trataba era de elaborar qué voy a decir sobre cuando, y ese tema. Ya, pero de lo que dijo, concretamente, porque los medios dijeron, el Papa dice que un mes se resolverá el caso Sí. Figari. La otro titular fue, Ahora, su objetivo se cumplió, porque yo he hablado con gente ilustrada, ¿no?, que está convencida de que, oye, pero que bien el Papa por lo que dijo, ¿no? Sí. O sea, en un mes resuelve el asunto, ya Figari está con Ya. el dedo para abajo. ¿y no es así? No. O sea, porque yo dije, yo frente a eso el dije, Sodalicium, ya, o sea, esta anuncio 8 días antes de que venga al Perú, ya suponía que había un cálculo político ahí. sí, Porque el Vaticano se pronuncia el 30 de enero del 2017 y ya emite entonces una sentencia contra Luis Fernando Figari y cierra el caso Sodalicium. Además habla de una investigación de 6 años, que es mentira, es un documento vaticano de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica que arranca en su primer párrafo mintiendo. ajá, Porque no hubo tal investigación. Se demoraron 6 años, sí, pero no hablaron jamás con las víctimas. o sea, digamos, claro. Lo elemental. Porque, te digo porque yo hablé con las víctimas después de Y conocido. nunca la citaron para Nunca preguntar. me dijeron, Pedro, nunca me llamaron, nunca me pusieron un correo electrónico, nunca me pusieron ni siquiera un WhatsApp, teniendo todos mis datos, porque todos han mandado sus testimonios con firma de notario, Claro.
al Tribunal Eclesiástico, y el Tribunal Eclesiástico se los ha mandado a esta congregación. Digamos, si no tenían la voluntad de llamarlos, por el hecho de que habían recibido comunicaciones de ellos, por lo menos tuvieron que tener en cuenta lo que decían a través de estas cartas. Claro, no hicieron nada. No hicieron nada. ¿Y qué sacó el enero del 2017? Para comenzar, se sorprenden de la actitud anómala, así dicen, de la prensa peruana ante este caso. Ajá. O sea, les parece así que... O sea, que el problema es la prensa y no el problema son ellos. Esa siempre ha sido la posición de la Iglesia desde que Ya. yo he escuchado, por ejemplo, a Juan Pablo II. Siempre le echaba la culpa a la prensa. Ya. Nunca habían pederastas. Era la prensa que hacía escándalo y sensacionalismo con estas cosas. Dice la lógica pues, de que perdone el hecho, pero no el escándalo, más o menos. Literalmente, esta sentencia, avalada por el propio Papa, dice, provocando la desorientación de la opinión pública, causando escándalo entre los fieles. Ajá. ¿No? Y habla de cuando designaron a Monseñor Fortunato Pablo Ursay, si te acuerdas, era el obispo de Chota, que declaró a RPP que no iba a entrevistar a Figari, que no iba a entrevistar a las víctimas y que no iba a leer la investigación periodística y que solamente iba a tomar lonchecito con los odalites en sus comunidades, cuando tenía un mandato clarísimo de investigar, ¿no? Este documento además a las víctimas las llama cómplices y a los delitos y crímenes, porque eso es delitos y crímenes sexuales de Figari, los llama actos pecaminosos, o sea, algo que en una confesión, digamos, se resuelve, pero no. Digamos, 20 Padre Nuestro y 10 Ave María se resuelve. En un tris. Pero ya para ir al tema, la sentencia concluye que esta es la sanción, el castigo. Que no se confundan, la gente que le está enganchando ahorita, estamos conversando con Pedro Salinas sobre la sentencia Figari. Pero escuchen ustedes, porque yo la vez pasada conversé con Pedro y algo de esto me contó, pero escuchen ustedes la sentencia. Primera cuestión, Figari no será expulsado de el sodalicio. O sea, ¡wow! ¡Qué fuerte! ¿no? Sí, debe haber querido cortar la vena, Figari. Dos. ¿No? Sí. Figari no puede regresar al Perú, se va a quedar en Roma. Castigo. Ese es su infierno, vivir en Europa. Increíble. Siguiente cuestión. El Sodalicium tiene que designar a una persona para que esté atento a las necesidades del señor Figari. O sea, que la atienda, un personal expreso para que le dé todo lo que quiere. Un sirviente. Siguiente cuestión. Figari tiene prohibido conceder a los medios de comunicación cualquier declaración. O sea, no quieren que hable. O sea, digamos, pero como si antes hubiera hablado. O sea, ver películas, series, televisión. Pero además le dan el ayer gusto, porque él en la vida pues va a dar una entrevista a alguien que le pregunte sobre estas cosas. O sea, están en realidad formalizando lo que ha sido su comportamiento de no hablar sobre estos temas. Y por último, correrá a cargo del sodalicio toda carga necesaria para asegurar al señor Figari un estilo decoroso de vida. O sea, las facturas se dan para Sodalicio. Un estilo decoroso de vida. Sí, pues, y increíble. Figari vive como un pachá, como un rey. Sí. ¿Esto qué ha pasado? Figari apeló a esta sentencia. Entonces, a eso se ha referido el Papa, que esto tiene ya un año de digamos de litigio, y esto es lo que se va a conocer probablemente antes de un mes y probablemente... Ya, pero espérate, esas que digamos la gente puede creer, de verdad, como hemos estado también intercambiando algunas que piensa que es broma, va a pensar que esto no es la sentencia, bueno, es la sentencia que le dieron. Sí, es una burla. ¿Y eso qué ha pasado? Sí, sin duda es una burla. No, pero lo que quiero decir es, formalmente es la sentencia que ellos han dado. Sí, claro. ¿Eso qué pasa? Tiene un trámite, ha ido a una apelación. No, esto lo ha apelado Luis Fernando Figari, o sea, ni siquiera con su abogado, lo que claramente le convenía, ha apelado. ¿Qué quería? ¿Tú recuerdas las imágenes de la mula en la que Paolo Lugas está frente a Figari? Figari está flanqueado por dos personas. Uno es su abogado Armando Lengua Balbi, ¿no es cierto? Está viendo los temas ante el Ministerio Público, y hay otro que es un abogado colombiano, un abogado especializado en derecho canónico. Sí. Entonces, por ahí han apelado esta sentencia, porque Figari, como Fujimori, pues quiere gritar, soy inocente, ¿no? Sí. Pero claro, el Papa dice, pero lo más probable es que el resultado sea desfavorable para él. Claro, entonces, va a decir, su apelación va a quedar en nada, y ¿qué va a ocurrir? Se reafirman esta sentencia. Regresa a la situación anterior, que es esta sentencia. O sea, van a salir con severidad de decir, no aceptamos su apelación, se confirma lo que dijimos en primera instancia. Exactamente. Y eso que ha reído Pedro Salinas es lo que se había dicho en primera instancia. Exactamente. Eso es lo que aparentemente va a pasar. Increíble. Y respecto del comisario,
Pero no tiene malos antecedentes, porque me han dicho que es una persona de Colombia, sí, que vive en una zona muy compleja, donde ha tenido mucha presión de algunas empresas y ha logrado pararse bien. Esa fue la primera aproximación que yo también tuve, ya me han dado otras referencias. Ya, esa es la que yo me he quedado. ¿Cuál es? Ya. Tengo que terminar, porque estaba ahí, pero ya. Mira, todos los antecedentes sobre comisarios que han intervenido, instituciones como el Sualicium, no han hecho nada. Yeah. Han cambiado algunas cosas para que no cambie nada al final. El caso más gráfico sobre este tema es el de los Legionarios de Cristo, que es una institución mucho más importante que el Sualicium, con mucho más plata que el Sualicium y con un fundador más monstruoso que Luis Fernando Figari. Y ahí no pasó absolutamente nada y le pusieron al cardenal top Velasco de Paolis y pusieron 3 vicecomisarios. Acá han puesto al colombiano Londoño y al cardenal Tobin, que ya estuvo antes y no hizo nada y que ahora va a ver cómo manejan el tema de la plata, ¿no? Yeah. Y ya para terminar, Alonso Ramos de Hilderen en sus 13 entrevistó a Londoño y Londoño le dijo: mira, me ha agarrado de sorpresa esta cuestión. Segundo, no tengo ninguna experiencia en esto. Tercero, no tengo tiempo. Entonces iré pues al Perú, calculo unas 3 veces al año, ¿no? Ya, para ir como... O sea, ¿y tú crees que eso es serio? ¿Esa intervención es seria? No, es que yo tenía la idea anterior de mi conclusión, todo esto es una farsa, para decirlo así con todas sus letras. ¿Qué te haría cambiar de opinión concretamente con una decisión que pueda venir del propio Francisco o después de este comisariato? Primera cuestión es decir, a ver, Figari durante 40 años actuó solo, o sea, él hizo todo lo que se sabe que hizo solo, o sea, no tuvo cómplices, no tuvo secuaces, no tuvo compinches, o sea, Jaime Bertel, que es el sodalite más importante de la institución y que se las sabe todas, y a que le consultaban todo, no tenía idea de lo que estaba pasando, o sea, no encubrió nada, no fue un protector, un apañador. ¿Dónde está Bertel? Está en Colombia ahorita, porque a todos los que están denunciados ante el Ministerio Público los han sacado. En primer término, José Antonio Eguren Anselmi formaba parte de esa acusación, y la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, que fue sancionada por archivar el caso por indolente e incompetente, lo sacó de la denuncia porque nos dijo: ¿cómo se les ocurre denunciar a un obispo de la Iglesia Católica? Increíble. Y tenía un crucifijo y una virgen al costado. Y lo sacó. Y gracias a eso, cuando se ha reabierto el caso, ya Eguren estaba fuera del por asunto. Eso ahora sale pesada la vida. Claro, por supuesto. Y nada, entonces eso me haría cambiar de opinión, que efectivamente disuelvan la organización, que vendan todo, que reparen a las víctimas, y quienes tienen verdadera vocación a la vida religiosa, porque hay mucha gente buena ahí, se refunde y que haga una cosa nueva, y para que el día de mañana no digan mi fundador fue un pederasta, ¿no? Ojalá fuera así, pero digamos, pues, me voy con más dudas que... Me preguntan qué cosa me convencería. No, pero está bien, yo también creo que eso debería pasar, ¿no? Pero por lo que me has contado en la conversación, bueno, digamos, pocas expectativas me quedan al respecto. Pedro, muchísimas gracias. No, gracias, Latze. Pedro Salinas ha conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho.